Ya dije que ofrezco a Dios haber venido a presentar el libro con tal que pierde el América. Con tal que pierde el América. Bueno, yo no sé de dónde a mi querido Dante se le ocurre invitarme. Eso que oyen es que tengo un recadito, es que a mí me dicen, un pajarito es el que me dice las cosas así. Y me invita, conociéndome, que yo más bien tiendo a la mochez, me invita a hablar de un libro sobre titulado El aborto como estrategia. Pero bueno, yo dije, Dante me conoce y ya, no digo que ha pasado agua bajo los puentes, porque aquí no hay agua bajo los puentes. Más bien se ha inundado muchas veces Plaza del Sol, desde que nos conocemos, ¿no? Es más, se me hace que todavía ni existía Plaza del Sol. No, yo te conozco, yo ni nacía. Todavía ni nacías, ni yo tampoco. Nos conocimos en el mundo idético de Platón. Bueno. Y dije, bueno, vamos a ver. Y a mí algo que siempre me ha llamado la atención en los libros de Dante es, y yo no sé si lo piensa mucho, si es una intuición de esas que se le prende brillantemente el foco, pero siempre da una pista para leer el libro en el título. Y aquí habla del aborto como estrategia. Y el título, para leer el libro, yo lo veo manejado como en un doble nivel. Por un lado, es el aborto o no aborto, usado por diferentes mujeres como estrategia para conseguir ciertas cosas. Pero, mi querido Dante, utiliza el aborto como estrategia para presentarnos una serie, él dice algunos ejemplos, para presentarnos una serie de escenas de denuncia social. Yo a la hora que veo el aborto como estrategia, algunos ejemplos, en mi mochez, me recordó un libro que se llamaba Ejercicio de Virtudes Cristianas. Es un libro del siglo XVI, ¿sí? Y habla de virtudes cristianas. Pero después de que el padre Rodríguez, jesuita, autor, se echa todo el discurso sobre la humildad, por decir alguna virtud, después venía donde se demuestra lo dicho con algunos ejemplos. Entonces yo creo que aquí donde dice algunos ejemplos, yo de mi cosecha le añado al inicio, donde se denuncian muchas cosas con algunos ejemplos. Y no hagas caras, tú. Bueno, ¿qué es esto? En realidad, créanme, en realidad, el aborto es la estrategia de Dante para contarnos y para ponernos enfrente una serie de situaciones sociales que yo, el primer ejemplo que leí, o el primer ejemplo del libro, el que se llama, ahora lo verán, el aborto sí es bueno, pero no abortar es mucho mejor. Bueno, yo a la hora que terminé este libro solté la carcajada. Porque no voy a decir, porque luego no lo leen, ¿verdad? ¿Para qué les digo? ¿Sí? Solté la carcajada de que ya, bueno, Dante maneja de una manera extraordinaria la ironía, ¿sí? Y nos presenta las cosas reales, pero con una luz de ironía extraordinaria. Y es lo que hace en esta primera historia, hasta el mismo título.
el aborto sí es bueno, pero no abortar es mucho mejor. Y luego fíjense, ejemplo en el que se ve cómo una empleada doméstica, a la que vulgarmente se llama gata, después de mucho abortar, descubre por experiencia propia las enormes ventajas de no abortar. Y vaya que sacó enormes ventajas de no abortar, ¿eh? Léanlo y van a acabar como yo con una carcajada y de decir, hinchi vieja, qué abusada, qué abusada. Y así empecé. En el último, terminé con el corazón, lo leí con el corazón encogido. Eso duele. Duele ese último. Duele porque, ay, es una mujer que decide abortar para evitar que sus otros hijos sean violados como fue violado el primero, por un pederasta. Entonces, empecé el libro con una carcajada y terminé con el corazón encogido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no dudo, yo no conozco ninguna persona que haya tenido esa razón para abortar, pero no dudo que lo pueda haber y que haya mujeres que digan, ya me violaron un hijo, no vuelvo a tener más hijos. Y lo viola la familia. Y lo viola el padre, es decir, como el tío, el padre y el tío, La ¿sí? correctora del libro que me ayudó, que está allá afuera vendiendo, que se llama Alejandra, lloraba con ese cuento. No, nomás quiero dejar que Alejandra, que me ayudó a corregir el libro, lo estábamos leyendo a dos para la corrección editorial, y lloraba leyendo ese cuento. Decía, esto no es serio, no llores porque no se puede trabajar. Pero realmente, y lo que quiero decirles es que a lo largo de toda la colección de ejemplos, va uno pasando por diferentes estados de ánimo, ¿sí? Porque nos va presentando situaciones que, bueno, díganme si no es real y problemón actual la pederastia. Sea de curas o de no curas, es un problemón. Y entonces, leer eso, a mí, pues no lloré porque estaba sola y no tenía quien me consolara, pues, pero sí me desgarró el corazón. Es un cuento que a mí me desgarró. Pero en el intermedio, pues hay una serie de ejemplos muy, muy ilustrativos, donde, miren, se reflejan diferentes tipos de relaciones. Yo creo que el aborto es la estrategia de Dante para hablar de las diferentes maneras que tenemos de relación, o de diferentes maneras no sanas que tenemos de relacionarnos los seres humanos. ¿Sí? Yo creo que aquí hay una buena colección, varios ejemplos, volviendo pues a mi mochez. A mí de niña me contaban ejemplos de gente buena para que lo siguiera y de gente mala para que no lo hiciera. ¿Sí? Bueno, y yo creo que aquí no tiene que ver con que si estoy o no estoy de acuerdo con el aborto. Para mí eso pasa a segundo plano al leer el libro. ¿Sí? Y quiero hablar sobre el libro, no sobre el aborto. ¿Sí? El aborto es eso, es una estrategia que utiliza la mujer, porque además manipular al otro todos lo hacemos, también los hombres, ¿sí? Pero las mujeres tenemos esa posibilidad de manipular al hombre a partir de la sexualidad con el embarazo. ¿No quieres que me embarace? Pues ahora me embarazo, sí. Ya la hice. ¿Cómo dices tú? Ya chingué, ¿verdad? Yo no digo esas palabras, son de Dante. Yo ya chingué, ¿y tú? Se tradujo al inglés ese. Sí. ¿Y cómo de? Yo ya swingué. No. Ya swingué. Jackpot, una cosa así.
Bueno, pues, ¿y tú? Sí, de una mujer que dice, ya la hice. Y díganme, refleja esa mujer de la sociedad de, mi hija, un buen partido para que te cases. Bueno, Dante, yo parece que estaba oyendo hablar a mamás de más de alguna de mis alumnas. ¿Qué quieres? Sí. Ya pasaron, ya me jubilé, ya, no son presentes. Pero esa es de que mi hija, un buen partido, ¿sí? Y la duda de las muchachas, de que, ay mamá, pero es que a mí me gusta fulano. No, pero ve te trae aquí, trae coche del año, es rico, de apellido famoso. Se consigue al rico de apellido famoso y ya chingué, ¿no? Pero, y léanse el cuento para que vean el pero. Ah, no, pues luego qué chiste tiene. Digo, a mí, yo cuando presento un libro, mi intención es motivar a quien me escucha, a que lo lea. Y si ya se lo conté, ya no es la misma motivación, ¿verdad? Dicen, y al cabo ya sé en qué va a acabar, ¿no? Ya chingue. Exactamente, van a decir, ya chingue, ya sé de qué se trata, ¿no? Pues es la historia de cómo manipula esa que dice, ya chingué. Y cómo es la estrategia para tener todo. Y eso que tú nunca dices, ya chingue, ya 3 veces. Yo nunca, yo lo hago en honor tuyo que lo escribiste así, yo no, esta inocente boca que va a decir esas cosas, ¿no? Y luego otra va, ¡ey! ¿Edad que ey? ¿Sí? Voy a tener una hija. Ejemplo en donde se ve cómo una hija puede luchar por la felicidad sin recurrir al aborto y guardándole el debido respeto a su padre. Manipulación a partir de un incesto. Díganme si no son cosas y situaciones de relaciones dañinas y el eje alrededor del cual giran todas estas relaciones dañinas es aborto o no aborto, porque no en todas las historias se aborta, en unas sí y en otras no, ¿sí? Y cómo la mujer manipula y a veces le resulta la manipulación, como en el primer cuento que le resulta redondita, ¿sí? O en el último cuento que les decía yo de la violación del hijo, que la manipulación le resulta, ¿sí? O en la mujer que se niega a abortar al hijo fruto de una violación para que cuando sea grande orillarlo a una venganza. A que viole al violador. A que viole al violador. Ahora su papá. Y ya dijiste al final no te van a comprar el libro. Es uno de 10. Bueno, ya no digas. Imagínense, tengo el hijo, me niego a abortar, y tengo el hijo porque cuando este hijo crezca, yo le voy a decir, a ver, mijito, ¿qué le harías tú a un violador y tal y cual? Pues ese fue este hombre y te lo voy a traer aquí de rodillas para que lo violes. ¿Sí? ¿Sí? El aborto como la venganza. ¿Sí? Es la estrategia, es aquí el no abortar, cuando le piden que aborte, aquí el no abortar es la estrategia. ¿Sí? Y luego hey, voy a tener una hija, pues es también cuestiones de violaciones. Corazoncito de mi alma. A esto pareces mamá tapatía. Ejemplo donde se ve como una mujer casada que nunca aborta, se embaraza muchas veces
esperanzada en tener un varón que herede el apellido de su esposo hasta que por fin nace el niño, para su desgracia. Miren, hay algunos de estos cuentos, como les decía, en que la mujer logra su cometido, y bien sea con el aborto o con el no aborto, manipula. Pero en otros la intención es una, y como yo ya chingué, le sale el tiro por la culata. Y también en este cuento. Quiero un niño que herede. También, ¿no han oído eso? El niño que herede el apellido, ¿sí? ¿Y cuánto? No, pues fíjate que tengo 4 niñas, pero todavía ahí seguimos buscando el varoncito, ¿eh? Y búsquelo, y bueno, a veces lo hayan, a veces no. Aquí lo hayan y van a ver. Es otro desgarrador ese cuento, ¿eh? Es otro de veras trágico y doloroso por todo el deseo de tener un hijo que luego pues no es lo que se esperaba. El yo no quise abortar, donde se ve como a pesar de que su hijo es producto de una violación, una buena mujer, bueno, este es el que este es el de, para que lo viole, ¿verdad? La misma historia es la mujer que desea tener un hijo, pero su esposo la hace abortar siempre, hasta que la mujer finalmente comprende que la verdadera felicidad está en el abortar. Pero es que además, aquí es otro cuento de ironía, porque es yo, mujer, o sea, Dios me castiga, o sea, ella aborta, pero Dios no la castiga porque aborta. Dios la castiga porque no obedece al marido que le dio, y ella debe obedecerla, ¿sí? Pues ¿qué sería una reencarnación de Don Melchor Ocampo? ¿Qué? ¿Ah? Bueno, entonces, ¿sí? Entonces, es esa ironía de la mujer que incluso llega y aborta y demás, pero el aborto no le hace gran ruido. El ruido es no obedecer al marido, porque Dios se lo dio y debe obedecerlo. Ay, qué ocurrencias, las tuyas. Sí, bueno. Luego, a ver, es que hay uno que se llama, bueno, la vida en rosa, la vida en rosa, la vida en rosa, ¿sí? Esa es la que se casa con el galán que todas querían, ¿verdad? Como debe ser, y ella lo logra, y ya verán lo que le sucede. ¿No? Pero hay uno, hay metodológico para abortar, que en mi caso aplica. Yo me quedé con la curiosidad, me tienes que aclarar eso, ¿sí? Porque además acuérdate que en Inglaterra hay no sé cuántas libras esterlinas al primer hombre que se embarace. Así que procura no abortar. Bueno, ejemplo donde se ve como una mujer, por razones de índole religiosa, de fe personal, se las arregla en un mundo hostil para abortar. Este es un cuento o una historia surrealista. Surrealista. Yo, a quien le pediría que ilustrara esta historia es a Dalí. Porque además, imagínense, es una mujer que queda embarazada porque un mosquito la picó en el ombligo. Entonces yo no sé por qué a la hora que estaba leyendo eso me venían a la mente las figuras estos, los elefantes de Dalí, esos de patas de mosquito, largas, largas, largas. Y bueno, es toda la historia de todas las reflexiones de esta mujer alrededor del embarazo y diciendo, pero yo soy virgen, ¿sí? Y no, pues es que ya a base de lucubrar llega a la conclusión de que fue un mosquito la que una noche que ella estaba muy a gusto la pica en el ombligo y la deja embarazada. O sea, totalmente surrealista
la historia. Luego, porque me da la gana. El porque me da la gana es también otra historia de una mujer que a la hora de querer abortar no tiene con qué, y pues el médico se cobra en cuerpo mático el aborto, pero no nomás él, sino todos sus colegas. Y ella le dice, a ver, ¿y hasta cuándo acabo de pagar? Pues ya que llegue otra que ocupe tu lugar. ¿Sí? Es decir, hay en las historias un tono de ironía muy fina, porque yo creo, Dante, que si tú hubieras escrito y descrito más bien la crudeza al rojo, en carne viva, de lo que se narra, de las anécdotas que narras en cada uno de los ejemplos, sería un libro terrorífico de leer. ¿Sí? Por lo que les digo, de esa denuncia social de si la mujer manipula, pero el hombre es la mujer que manipula y el hombre que se aprovecha de la mujer y la mujer que se aprovecha del hombre, y entonces se teje un ir y venir de relaciones dañinas de hombres y mujeres, donde unos abusan siempre de los otros. Y creo que esto también pues es algo que sucede en nuestros días. Sucede en la sexualidad y sucede sin sexualidad. Y luego a mí algo que me llamó mucho la atención. Bueno, aquí dices que a mi madre, a quien todavía no sé si agradecerle. Bueno, no sé tú, pero yo sí le agradezco a tu madre, ¿eh? Yo sí le agradezco a tu madre, ¿eh? Allá tú sí no, yo sí. Pero me llama la atención que al inicio pongas los extractos de la ley sobre la, ¿cómo le llaman? Suspensión del embarazo, ¿verdad? Así le llaman. Despenalización que es la despenalización del aborto, pero que en lugar de llamarle aborto le llaman suspensión del embarazo. Como ahora todo lo decimos políticamente, ¿verdad? Resulta que soy de la edad dorada, no vieja. Pero, bueno, el caso es que, y yo me quedé pensando, a ver, Dante es bien largo. Dante no pone las cosas nomás porque sí. ¿Por qué me está poniendo aquí la ley de despenalización del aborto? Y luego me narra una serie de historias que son todas trágicas, porque desde la mujer que va a abortar, y como era pues, y le metían un gancho de ropa desbaratado para abortar y todas esas cosas, ¿no? O sea, yo, a ver, ¿cómo está? Le dije, mi conclusión es que de alguna manera también lo que creo que nos quiere decir, por lo menos a mí me lo dice, es que bien podemos despenalizar el aborto, que las broncas que giran alrededor de un aborto no se solucionan despenalizando, que todas estas broncas, manipulaciones, usos y abusos del otro y del otro, en español así es, del otro, ¿sí? De la pareja, del pariente directo o político, esos no los va a hacer desaparecer una ley que despenalice el aborto, ¿sí? Sino que eso tiene que ser otro trabajo, otra forma de ser, y mucha ley de despenalización, pero las broncas, la manipulación, el dolor que causa el aborto o el no aborto, y ojo, no hablo de un dolor de conciencia, sino de un dolor
porque o me duele haber quedado embarazada, me enoja, me molesta, o me duele tener que abortar porque. Yo me imagino lo dolida que puede estar la mujer que aborta para no tener otro hijo que viole. Esa mujer está llena de un dolor, de un coraje indescriptible. Y así, cada uno de los personajes, yo los invito a que descubran la inmensa gama de sentimientos que en 3, 4 páginas aparece, sobre todo en el personaje de la mujer, que es el personaje central del cuento. Yo los invito a leerlos. Es un libro para reflexionar. Y les digo, no sobre el aborto, que bueno, quien quiera reflexionar sobre el aborto, no se lo voy a prohibir, sino sobre todos esos tejemanejes que están alrededor, en las relaciones alrededor de un aborto, de un no aborto, y yo hasta lo haría extensivo al uso y o abuso de la sexualidad genital. ¿Sí? Yo creo que hasta allá podemos llegar. Léanlo, por favor. Léanlo, porque además el lenguaje debe tener pacto con quién, tú. Con las mujeres. Ay, sí. Bueno, es que a mí me llama la atención. Hablo como Que, mujeres. exactamente. ¿Cómo este muchacho, bueno, lo conocí cuando estaba en prepa. Pues bueno, ay, sí, bien lindo. Sí, bien lindo que era el Dante, sí. Allá en los talleres de la Casa de la Cultura, ¿te acuerdas? Con nuestra querida, quiero hacer memoria, Amalia Guerra, que nos dejó este año, Amalia Guerra. Bueno, y les decía que a mí me encanta de Dante que no se echa para atrás en tocar su lado femenino. Yo creo que todo ser humano tenemos un lado femenino y uno masculino. Que todo hombre tiene su lado masculino y su lado femenino. Y toda mujer tenemos nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. Yo creo que a las mujeres a veces nos da menos miedo tocar nuestro lado fuerte masculino, que el hombre le da pavor muchas veces tocar esa sensibilidad femenina, porque ahí no vayan a decir que soy gay, ¿sí? Aunque pues ahora está de moda, ¿verdad? Pero quiero decir, Dante no tiene miedo de eso. Y ustedes lo leen y de veras juran, si se lo das a alguien a leer y le tapamos tu nombre, jura que es un libro escrito por una mujer. Pero yo mismo lo juro. Tú también lo juras, ¿verdad? Bueno, él mismo. A ver, ¿quién se nos acaba? Perfecto. Bueno, ya con esto me despido. Entonces, léanlo, por favor. Háganme ese favor. Les va a gustar y los va a llevar a reflexionar.